6:54 de la mañana, llega este día lunes 12 de octubre, la edición de la mañana del Comercio TV en Televicentro, Ali. Muy buenos días con todos nuestros amigos televidentes. Robert, vemos que sí, ya está aclarando, hay un sol espectacular, parece en la capital. Esperemos que así se mantenga el clima. Bueno, así dice ahora la autoridad INAMI que se ha retrasado el ingreso del invierno. Es que está medio raro este clima. O sea, medio raro. Yo digo que nunca tuvimos verano. Exacto. Pues creo que estos últimos 4 días han sido de verano intenso. Esa ha sido la mayor cantidad de verano que yo he sentido este año. Que ha hecho calorcito. Bueno, veamos cómo va, ¿no? Porque en verdad ahorita ya uno ya tiene que ir viendo las ropas del invierno. Pero es que como andamos tarde, no sabemos cómo va a entrar. De todas maneras, claro, nuestra ciudad, nuestra geografía en general del país hace que no tengamos pues marcadas las estaciones. De cualquier manera, hay que prevenir esta estación seca que pues no estaba prevista, justamente evitando la quema en los pastizales. Lamentable la cantidad de incendios, lo de la antisana y la cantidad de incendios alrededor de Quito el fin de semana. Mire que en los valles se divisaba la cantidad de incendios, pequeñitos pero son incendios. Por eso hay que estar atentos. Nosotros como ciudadanía también tenemos la responsabilidad de cuidar, de no quemar, de no hacer estas fogatas, de no hacer estas quemas agrícolas también. O de basura, que lo hacen. O de basura, por favor, porque estamos poniendo en riesgo lo que son nuestros pulmones, ¿sí? Que a poquito nos queda. Sin duda, así que vecinos queridos, que la semana sea buena, ¿no? Que tengamos todos los condimentos necesarios, si hablamos como los chefs, que la mezcla de condimentos sea el resultante de un gran comensal, o sea que tengamos una buena semana para servirnos con mucha buena energía y que todo lo que hemos planteado salga. Muy bien, con esa energía, con ese consejo vamos a empezar con la información política en este caso. Les contamos que 7 binomios presidenciales están habilitados para participar en las elecciones generales del 2021. Hasta el momento, 5 opciones están pendientes del plazo de subsanación y otros 4 candidatos aún faltan por analizar. Solamente un binomio, el del movimiento Podemos, ha sido rechazado. La papeleta electoral cada vez es más clara y extensa, pues se siguen sumando los binomios inscritos y calificados. Durante el fin de semana, el Consejo Nacional Electoral calificó las candidaturas del Partido Sociedad Patriótica del expresidente Lucio Gutiérrez y David Norero. También dio el visto bueno al binomio de Pedro Freire y Byron Solís por el Movimiento Amigo, aunque este no fue apoyado por el Pleno en unísono, y esto debido a la relación del movimiento con el exasambleísta Daniel Mendoza, quien es su fundador. Por esta razón, no tengo certeza de que dicha organización política tenga legitimidad y ética para gozar públicamente de los derechos a inscribir candidaturas. En cambio, la opción presidencial del partido Sociedad Unida Más Acción Suma, compuesta por el legislador manabita Guillermo Celi y Verónica Sevilla, fue rechazada. La candidata a vicepresidenta de la República por el partido político Sociedad Unida Más Acción no cumple con todos los requisitos señalados en el Código de la Democracia. De acuerdo al informe, no consta en la hoja de vida de la candidata vicepresidencial una fotografía y la copia de cédula entregada es ilegible, por lo cual se les dio el plazo de 48 horas para subsanar. Por otro lado, la candidatura de César Montúfar y Julio Vidacreces por la Alianza Concertación y Partido Socialista Ecuatoriano también fue calificada, sumando con 7 binomios hasta ahora inscritos en firme. La noche del domingo se decidió negar la inscripción del binomio de Alianza País conformado por en el plazo de subsanación. Hasta ahora, solamente el binomio de Podemos fue rechazado, informó Carolina Basante. No hay pedidos de... Daniel Salcedo Bonilla, investigado por actos de corrupción vinculados a los hospitales del 10 de Guayaquil, inició su trámite para inscribir su candidatura a asambleísta de la circunscripción 1 de El Guayas. Según los documentos divulgados, Salcedo consta como primer candidato principal por el partido Fuerza Ecuador, listas 10, cuyo fundador es Dalo Bucaram Puley. La inscripción se habría hecho a través de la página web del CNE el pasado 7 de octubre. Actualmente Salcedo está detenido en la cárcel de El Inca, en el norte de Quito, desde donde meses atrás ya había anticipado sus aspiraciones de hacer política. Y el partido Fuerza Ecuador inscribió a Abdalá Bucaram como asambleísta nacional. Al proceso se hacen observaciones legales, judiciales y éticas. La calificación de esta y otras candidaturas queda en manos del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral confirmó a última hora que el partido Fuerza Ecuador ingresó la candidatura de Abdalá Bucaram para asambleísta nacional.
El proceso se lo realizó en línea. Ni el exmandatario ni el binomio presidencial se presentaron ante la Dirección de Organizaciones Políticas del CNE en Quito. Él no superó el proceso de primaria, es decir, no hay un reemplazo. Me parece que ahí el CNE podría negar la inscripción porque él no participó en ningún proceso primario y no podría enmendar esa situación. Los candidatos electos, si son nacionales, tienen que comparecer personalmente a aceptar esa candidatura en el Consejo Nacional Electoral. Y nada de esto se cumplió en el caso del señor Bucarán. Actualmente, Abdalá porta un brazalete electrónico y cumple arresto domiciliario, además de ser investigado por delincuencia organizada, tráfico de armas, entre otros. El último escándalo está relacionado con supuestos actos de corrupción durante la emergencia sanitaria. La ley fue muy generoso. Antes, en la constitución anterior, era que la persona que haya sido llamada a juicio no podía ser candidato. Ahora la constitución dice que solo quien tenga sentencia ejecutoriada. Y en el caso de Bucarán ni siquiera llegamos a la etapa de juicio porque está en el proceso de instrucción fiscal a cargo de la fiscal del Estado. Por ese lado no tendría un impedimento de participar porque él es un sospechoso, digamos, sí, de cometimiento de un delito, más no una persona sentenciada. A decir de quienes han trabajado en organismos electorales, la candidatura de Abdalá es cuestionable. Esto sí sería un ataque directo a la conciencia pública, a la ética ciudadana, porque no podemos permitir que a un señor que tiene tantos procesos penales, el Estado le dé dinero para que saque cuñas. El proceso queda en manos del CNE, quien debe calificar las inscripciones de acuerdo a los requisitos para que en diciembre se dé inicio a la campaña electoral. Informó Valeria Navarro. Al retornar vamos a contarles que este martes 13 de octubre se llevará a cabo el juicio político contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Cristian Cruz. Esto y más al retornar. En el Distrito Metropolitano de Quito rige la medida Hoy Circula. Los lunes, miércoles y viernes pueden movilizarse los vehículos con placas cuyo último dígito es impar, es decir, 1, 3, 5, 7 y 9. Los domingos la circulación vehicular es libre. Este martes 13 de octubre se llevará a cabo el juicio político contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Cristian Cruz. El funcionario es señalado por el incumplimiento de funciones y es cuestionado por la obtención de uso de su carnet de discapacidad. Veamos. A las 11:30 de la mañana de este martes 13 de octubre está convocado el Pleno de la Asamblea Nacional para dar trámite al juicio político en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Cristian Cruz. Sin embargo, este mismo día está previsto que se lleve a cabo una audiencia pública de una acción de protección planteada por Cruz respecto a la reestructuración de la Comisión de Fiscalización que procesó su juicio político. El pedido de censura inició en medio del escándalo de la obtención y uso cuestionable de los carnés de discapacidad que salpicó a Cruz, quien en 2009 obtuvo este documento, lo que dio pie a que el asambleísta social cristiano Henry Kronfle solicite su censura. Según Kronfle, existen 3 motivos para la destitución de Cruz. Lo primero, los hechos concernientes, por supuesto, a la presunta obtención irregular del carnet de discapacidad. Lo segundo, a la presentación de supuestos documentos falsos para el concurso de oposición y mérito. Y el tercer punto son los hechos concernientes a la indebida arrogación de funciones. Cruz, en cambio, se defendió asegurando que este proceso en su contra no se sostiene y además cuestiona la reestructuración que se realizó de la Comisión de Fiscalización. Este juicio político se hace a base de supuestos, de imaginarios, de subjetividad. De todo lo actuado por esta Comisión de Fiscalización es ilegal. Este argumento fue acogido por una jueza de la Unidad Judicial de la Familia en Quito, quien convocó para el mismo martes 13 de octubre a la 1 de la tarde a la audiencia y pidió la comparecencia del presidente de la Asamblea, César Litardo, y del procurador Íñigo Salvador. Informó Carolina Basante. Y la Fiscalía General del Estado solicitó una audiencia para vincular a Paul Granda, expresidente del directorio del IES, en el proceso de delincuencia organizada por la venta de insumos médicos en los hospitales de la Red Social del Seguro Social durante la emergencia sanitaria.
La Fiscalía General del Estado informó que solicitó a la justicia una audiencia para vincular al expresidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Paul Granda, al proceso por el presunto delito de delincuencia organizada en la venta de insumos médicos en hospitales del IES durante la emergencia sanitaria. Además, también pide la vinculación de Paola Mera, exgerente del Hospital IES Los Ceibos, Guayaquil. Actualmente por este caso son procesadas 15 personas, como los hermanos Jacobo Abdalá y Michelle Bucaram Puley, además de Daniel y Noé Salcedo Bonilla, por supuestamente beneficiarse de la venta de insumos médicos en hospitales de la red del Seguro Social. Al conocer la decisión de Fiscalía, Paul Granda publicó un comunicado en su cuenta de Twitter. Resulta insólito que pretendan vincularme al proceso en referencia. No he tenido ni tengo relación con los inculpados en adquisiciones de los hospitales de Guayaquil. Durante mi ejercicio como presidente del IES se realizaron las denuncias para estas investigaciones. Como siempre estoy listo a contribuir en cualquier diligencia judicial o de la Fiscalía al esclarecimiento de los hechos, ya que pretenden afectar mi buen nombre. En otro tuit dice: He estado y estaré en el país junto a mi familia, dando la cara como siempre. He asistido a la Fiscalía en 4 ocasiones a rendir versiones de manera voluntaria. Pedimos la intervención de Fiscalía y Contraloría en este y otros casos. La investigación inició por una red de corrupción descubierta en los hospitales del IES de Guayaquil, Teodoro Maldonado Carbo y el de Los Ceibos. Informó Priscila Cadena. Este 12 de octubre se reinstalará la audiencia de juicio en el caso Singue por el presunto delito de peculado por la adjudicación del campo petrolero ubicado en la provincia de Orellana. La diligencia se efectuará vía telemática y para evitar la propagación, evidentemente, del COVID-19. Le contamos. La Corte Nacional de Justicia ratificó la reinstalación de la audiencia de juzgamiento en el caso Singue por el supuesto delito de peculado en la adjudicación de este campo petrolero, en el que la Fiscalía determinó que el perjuicio para el Estado sería de cerca de 28 millones de dólares. En el contrato del campo Singue, dice la Contraloría que el contrato debió haber sido por un valor menor. Y entonces la negociación del barril de petróleo, dice la Contraloría, luego Fiscalía, debió haber sido menor. Varios abogados de la defensa señalaron que esta vinculación hacia 15 personas no tendría soporte legal. Porque uno no puede saber o no tiene la bolita mágica para determinar cuánto puede existir en un campo, sino que, como le indico, es de acuerdo a cómo va picando y se va abriendo la brecha y según eso es lo que se va extrayendo. Silvana Pastor, vicepresidenta administrativa financiera de la contratista que opera el campo Singue, argumentó que no existiría un perjuicio económico para el Estado. En los primeros 5 años que evalúa la Contraloría, la compañía ha puesto todas las inversiones, los recursos, etcétera. El crudo se ha entregado al Estado, el Estado ha vendido y a nosotros nos han pagado menos. Entonces tenemos más costos ahorita que ingresos. Además, los vinculados sostienen que la reanudación de la audiencia vía telemática debido a la pandemia limitará su derecho a la defensa. ¿Por qué razón? Porque en la audiencia de juicio se presentan los testigos, se presenta la prueba, se presentan los peritos, y entonces esto hace prácticamente imposible que nosotros podamos tener un contacto directo con estas personas. El hecho habría ocurrido en el año 2012 con una supuesta adjudicación irregular del campo petrolero ubicado en la provincia de Orellana, informó Sofía Vintimilla. Vamos a retornar y le contamos que durante el feriado se estima que 82.500 personas se movilizaron hasta las playas de el Ecuador, siendo las preferidas las de Santa Elena y Esmeraldas. Esto y más al retornar en la edición de la mañana del noticiero El Comercio TV en Televicentro. Ya venimos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Es momento de saludar con nuestro invitado del día de hoy. Se trata del viceministro de Turismo, Ricardo Zambrano. Muy buenos días, señor viceministro, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Señor viceministro, vamos a empezar preguntándole cuál es el resultado de este feriado luego de levantado el estado de excepción y con ello también algunas restricciones también fueron levantadas. ¿Se pudo reactivar el turismo?
Sí, efectivamente ha sido un buen feriado para el sector turístico con importantes resultados que ayudan a la reactivación del sector. Creo que haciendo un análisis de manera general, hubo mucho excursionismo hacia áreas protegidas y hubo pernoctación en algunos destinos importantes, tanto de la costa como de la sierra y también de la Amazonía. Me parece que es importante destacar altos niveles de ocupación en algunos destinos. Por ejemplo, Manta, a nivel de los hoteles grandes de 4 o 5 estrellas, se reportaba entre el 80 y el 90% de ocupación, que creo que es una tasa importante justamente para un sector turístico que viene afectado. Pero también hemos visto que ha habido un excelente movimiento, por ejemplo, en Cuenca. Cuenca ha tenido un nivel de ocupación hotelera bastante importante de cerca del 75%, y por supuesto no podemos dejar de lado también las provincias de Manabí y las provincias de Santa Elena, que reportan tasas de ocupación también entre el 70 y el 80%. ¿Cuál fue el número de turistas que llegaron, por ejemplo, a las playas? Sabemos que llegaron 82.500 personas. ¿Fue el número esperado de turistas que se esperaba lleguen tanto a las playas como a la sierra, a la Amazonía también? Y como usted lo mencionaba, el porcentaje de ocupación de estos establecimientos, de estos operadores turísticos, ¿fue lo que se esperaba? Sí, efectivamente, yo creo que este era un feriado, era el primer feriado que responde a la nueva normalidad. Creo que eso es importantísimo, ya que este feriado se encontraba enmarcado fuera del estado de excepción. Creo que eso ayudó muchísimo también para que el flujo turístico pueda ser mucho más grande. No nos olvidemos también que se eliminaron las restricciones vehiculares en todos los cantones del país por un exhorto que se hizo a nivel del COE nacional por pedido del Ministerio de Turismo, lo cual también ayudó muchísimo a la libre movilidad. Creo que dentro de cifras generales que nos ayudan incluso a entender un poco más este movimiento en el feriado, por ejemplo, a nivel de Guayaquil se reportan que salieron cerca de 40.000 vehículos de Guayaquil. Si nosotros nos ponemos a ver más o menos el promedio de estos vehículos estaba entre 3 o 4 personas, vemos que realmente son cerca de 200.000 personas que salieron solamente de Guayaquil. Pero claro, cuando vemos, por ejemplo, el reporte a nivel de playas, cerca de 85.000 personas que llegaron a nivel de playas, creo que es importante mencionar que este es un reporte de uno de los destinos del país. También hubo movimiento, como les decía, a nivel de la sierra, también hubo movimiento a nivel de la Amazonía. Nosotros estamos realmente haciendo una evaluación, una estimación de alrededor de $25 millones de movimiento económico que ha dejado este feriado. Creo que es importantísimo para la distribución de riqueza, para la reactivación, como lo estaba mencionando, y para enrumbar realmente el desarrollo de la actividad turística en esta nueva normalidad. Ahora, si bien es cierto, viceministro, hubo esta reactivación turística en diferentes partes de nuestro país, pero con ello también había gente, aglomeraciones. ¿Cuál es el resultado de estos operativos quizás que se realizaron a nivel de los establecimientos y los operadores turísticos para verificar que se cumplan en efecto las medidas de seguridad? Sí, efectivamente, yo creo que uno de los principios importantes que hemos promovido a nivel de turismo, a nivel de los feriados, es básicamente la importancia de la corresponsabilidad. Una corresponsabilidad que es un elemento determinante para que realmente Ecuador y los diferentes destinos del país puedan irse posicionando como un destino seguro. De hecho, uno de los lemas que estamos utilizando realmente como destino es Ecuador Destino Seguro. No nos olvidemos que Ecuador recibió un reconocimiento de parte del Consejo Mundial de Viajes y Turismo como destino seguro, y ya hay 8 destinos a nivel también país que lo han recibido. Creo que esto es sumamente importante, ya que nos ayuda a identificar el compromiso de la industria turística en implementar los diferentes protocolos de bioseguridad. Estos protocolos de bioseguridad sin duda forman parte de todos los procesos de control, de todos los procesos de monitoreo que se hacen para que este cumplimiento se dé. Hay 22 protocolos de bioseguridad que fueron levantados por el Ministerio de Turismo en conjunto con la industria turística y que también formaron parte activa de este feriado. 22 protocolos, porque son protocolos, unos de actividades turísticas, otro de servicios y otros de destinos y sitios de visita. Entonces, sin duda, vemos que realmente la corresponsabilidad, el compromiso ha sido sumamente importante, ya que hoy por hoy uno de los elementos determinantes para poder viajar no solamente es la motivación, sino que básicamente es cómo somos capaces de generar confianza y generar seguridad. Si no somos capaces de generar confianza y seguridad en el visitante, difícilmente vamos a poder atraerlo. Entonces, ¿cuál es la evaluación que ustedes hacen en cuanto al comportamiento del turista en este feriado?
Bueno, nosotros en general vemos que ha habido un comportamiento moderado, vemos que realmente el feriado ha sido un feriado que se ha movido mucho a nivel familiar especialmente, creo que eso ha sido bastante porque se ha mantenido especialmente el círculo de confianza, creo que eso es un parámetro importante, no romper los círculos de confianza para poder evitar. Hemos visto que se han respetado principios importantes de los protocolos de bioseguridad. En los diferentes destinos que hemos recorrido, por ejemplo, hemos evidenciado que el uso de la mascarilla ha estado presente, creo que es uno de los parámetros importantes. También hemos promovido muchísimo el distanciamiento social. Hemos visto que en algunos casos este distanciamiento se ha habido un poco difícil controlarlo, especialmente en la zona de playas, pero en el resto de destinos las mismas personas, las mismas familias han buscado justamente poder mantener ese distanciamiento. Entonces, dentro de esa perspectiva, estamos confiados en que pueda ser un feriado que realmente no solamente genere cifras económicas positivas, sino que también a nivel del bienestar de la población, al bienestar de la ciudadanía, también pueda arrojar cifras a favor. Señor viceministro, hace poco más de un mes se emitieron precisamente las seguridades para que puedan funcionar nuevamente las zonas húmedas del país, como son, por ejemplo, las termas de Papayacta, también las piscinas, los balnearios de Baños. ¿Cuál es el resultado que ha dado? Sí, efectivamente, este protocolo de zonas húmedas y de piscinas es un protocolo que inició justamente con una propuesta piloto que fue presentada al COE nacional. Una vez que este piloto fue aprobado, se generó un informe técnico para justamente identificar cuáles fueron los resultados y posteriormente, obviamente, ya aplicarlo a nivel nacional. Creo que es importante mencionar que una de las motivaciones más importantes que busca el turista nacional, especialmente en los feriados, es el contacto con el agua. Es el contacto con el agua a nivel piscinas, a nivel cascadas, a nivel mar, por ejemplo. Entonces, dentro de esa perspectiva, este tipo de protocolo sin duda era un protocolo importantísimo, ya que ayudaba a dinamizar algunas áreas importantes, como son las zonas de termas, por ejemplo, que no solamente están aquí en la zona de Papayacta, también están en la zona de Baños. Dentro de esto, hemos visto que este ha sido uno de los motivantes importantes para la llegada de visitantes. Se han aplicado los protocolos de bioseguridad como están establecidos y dentro de eso obviamente también ha ayudado muchísimo a la dinamización de los diferentes sectores turísticos de estas áreas. Y precisamente en Baños, no sé si en otras zonas también del país se dio luz verde para el funcionamiento de bares, de discotecas con el 30% de aforo y hasta las 12 de la noche. ¿Cuál fue la evaluación que se hace de esta apertura al saber que este puede ser también un foco de infección del virus? Sí, no nos olvidemos que después de que terminó el estado de excepción, los COEs cantonales obviamente están en la potestad de poder generar la reapertura de los diferentes servicios. Entendemos que a nivel del COE cantonal en Baños, por ejemplo, se tomó esta decisión. No hemos tenido todavía una evaluación de cuál ha sido el resultado. Sabemos que hay que respetar un aforo mínimo, pero sin embargo vemos que realmente es un tema que también tiene un protocolo de bioseguridad. Como Ministerio de Turismo también se promovió un protocolo de bioseguridad para todo lo que son bares, para todo lo que son discotecas, ya que sin duda también es una actividad complementaria a las diferentes actividades establecidas. Estamos monitoreando los diferentes resultados. A nivel nacional no se ha reaperturado toda esta actividad. Sin embargo, queremos también ir analizando en estos días qué es lo que ha pasado, especialmente en Baños, para ir tomando también decisiones. Ahora, señor viceministro, entrando en otros temas, según los representantes del turismo, ellos manifiestan que desde el gobierno nacional no han recibido la atención necesaria a sus urgencias, a sus necesidades, dado que es un sector que, dado la pandemia, ya tienen un porcentaje de 50,000 empleos perdidos y también el cierre del 33% de sus negocios. ¿Qué se está haciendo por ellos? Yo creo que es importante mencionar el contexto en el que estamos viviendo. La emergencia en la que estamos viviendo no solamente es una emergencia sanitaria que la está viviendo el sector turístico del Ecuador, es una emergencia sanitaria que la estamos viviendo todos los sectores económicos del país y todos los sectores económicos del planeta. Creo que esa es una primera consideración importante. Por otro lado, creo que es importante también tener en cuenta las diferentes restricciones que tiene el Estado ecuatoriano para también generar política pública. Hoy por hoy, generar política pública con la escasez también es un desafío. Pese a eso, hemos generado
varias acciones que han sido también importantes en favor de la industria turística. Creo que es importante mencionar que una de las acciones más importantes fue la eliminación del APO, que es básicamente todo el aislamiento y la cuarentena que era obligatoria para el turista que venía desde afuera. Esto sin duda ha ayudado a dinamizar el turismo, ya que no nos olvidemos que todo turista extranjero que llegaba al país tenía que pasar 14 días en un hotel. Esto restringía muchísimo el turismo internacional. Fue un logro importante trabajado a nivel del COE nacional, en el cual justamente logramos este tipo de eliminación. Creo que hay otro tipo de medidas que también es importante y no hay que destacarlas. Justamente en el marco del feriado es importante considerar que el turismo fue considerado dentro de la ley de apoyo humanitario, el turismo como uno de los gastos deducibles del impuesto a la renta. Todas las facturas que fueron justamente utilizadas a nivel del feriado van a poder ser utilizadas para la deducción del impuesto a la renta. Esto, el turismo antes no era básicamente uno de los gastos previstos. Por otro lado, también logramos eliminar una de las tasas históricas que el sector turístico tenía como carga, que es la tasa del 1 por 1000. Esto también se logró justamente en el marco de la expedición de la ley de apoyo humanitario. Por otro lado, el Ecuador ha sido reconocido como destino seguro. No todos los países de América Latina tienen este reconocimiento. 3 países nada más lo tienen, y yo creo que esto es importante porque nos estamos justamente empatando con la nueva tendencia del turismo, que es justamente viajar seguro. Dentro de eso, este reconocimiento entregado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo es un importante elemento que apoya también a la actividad turística, y no podemos dejar de destacar también que a partir del 1 de julio están abiertas los aeropuertos internacionales tanto de Quito y Guayaquil, y también las frecuencias aéreas. Yo creo que esto es importantísimo, ya que son elementos que nos ayudan a poder promover una reactivación inicial de la actividad turística, y son acciones que en cierta forma están alineadas en el marco de una agenda de reactivación del sector turístico y de un plan de reapertura progresiva de la actividad. Señor viceministro, vamos a topar ya ese tema, pero lo que les preocupa también a los empresarios, a todos los representantes del sector turístico, es que no han podido formar parte de estos créditos que se entregan por parte del gobierno desde esta iniciativa Reactívate Ecuador. Ellos dicen que la cantidad de garantías que se les exige realmente no está en sus manos, dado lo golpeado que está el sector. ¿Por qué no quizás poner menos trabas para que ellos puedan acceder a estos créditos? Sí, sin duda, uno de los desafíos que hemos identificado en el marco de la agenda de reactivación es el desafío relacionado a la liquidez. El sector turístico ha perdido su liquidez, y esta liquidez ha sido perdida por la falta de ingresos. Frente a eso, se han estructurado algunas líneas de financiamiento. Hay 3 líneas de financiamiento, pero hay que entender que también la demanda del sector turístico, la demanda del país es mucho más grande realmente de los montos que se pueden entregar. No nos olvidemos que dentro de eso hay líneas de financiamiento que se estructuraron a nivel de la Corporación Financiera Nacional con el crédito PYME Express. Son $50 millones justamente para capital operativo. También hay una línea de financiamiento de $10 millones exclusiva para el sector turístico dentro de la Corporación Nacional de Finanzas Populares. Y en cuanto al fondo básicamente de Reactívate Ecuador, que es el que usted menciona, sí, ahí justamente nosotros como Ministerio de Turismo hemos hecho varias solicitudes. ¿Para qué? Para que el producto turístico sea adaptado a las condiciones del sector. El sector turístico es un sector distinto a los otros sectores, y dentro de eso no solamente es el tema de las garantías. Estamos conscientes de que se necesita también ampliar el plazo. Una de las dificultades que ha tenido la industria turística para el acceso es básicamente el tiempo de gracia y el plazo. El tiempo de gracia que nos están pidiendo es que sea mínimo de 12 meses. Estamos justamente haciendo este tipo de solicitudes a nivel de la Junta del Fideicomiso, y hay un fideicomiso creado para esto. Entonces, dentro de eso, sí, estamos también preocupados por este tema que es el acceso a financiamiento. Sin embargo, estamos haciendo varias acciones para que más actores también puedan básicamente entregar a esto. Y por otro lado, no nos olvidemos que también entrando en la nueva normalidad, también el sector empieza a tener ya un flujo de ingresos. Eso es importante desde la perspectiva de la evaluación financiera, ya que no nos olvidemos que mientras estábamos en estado de excepción, la evaluación financiera del sector también era incierta, y era incierta porque no sabían en qué momento el sector realmente se iba a reactivar. Este feriado creo que es importantísimo para poder generar confianza a nivel también de las instituciones financieras, y que el sector turístico también empiece a reducir su riesgo y a poder recibir más créditos, que son los que están solicitando. Usted
topó un tema importante, viceministro, y es justamente que desde el 1 de junio que se abrieron ya los aeropuertos, ¿cuál es el porcentaje de vuelos que se han recibido acá en el país? Me imagino que se ha incrementado, no sé, usted tendrá las cifras, después de que se eliminó esta medida de hacer esta cuarentena por 14 días y que el ingreso sea a través de una prueba PCR. Sí, creo que es importantísimo justamente analizar cuáles son los resultados de algunas acciones tomadas. Creo que dentro de eso la eliminación de la prueba PCR fue tanto para el turista extranjero como para los vuelos nacionales entre Quito y Guayaquil. No nos olvidemos que la conectividad aérea entre Quito y Guayaquil en un tiempo también solicitaba una prueba PCR. Justamente los representantes del sector de las aerolíneas del país nos indicaban que desde que se eliminó, ¿no es cierto?, el requisito de la prueba PCR, se incrementó más o menos entre el 15 y el 20% la ocupación en las líneas aéreas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que realmente esto ha incidido positivamente. Pero por otro lado, también creo que es importante mencionar que a nivel de rutas y frecuencias, realmente estamos con cerca del 50% de las rutas y frecuencias que teníamos antes de la emergencia. Sabemos que esto no es lo ideal, deberíamos estar casi que igual o mejor, pero tenemos que entender también el contexto. Entonces estamos con cerca del 50%. Ecuador es de los pocos países en la región que no solamente tiene abiertas sus aeropuertos, sino que mantiene una conectividad con Estados Unidos, mantiene una conectividad con Europa, mantenemos conectividad con México, con Chile, y esto es importantísimo también para poder atender mercados estratégicos desde la perspectiva turística. Finalmente, señor viceministro, por cuestión de tiempo, ¿cuál es la agenda que se tiene prevista para tratar este tema de la reactivación turística en lo que resta de este año y para el 2021? Sé que se ha apostado por el turismo interno y también el turismo rural, pero ¿cómo hacer para que este turismo sea ya también evidenciado a nivel internacional y no solamente de manera local? Pues hay que tomar en cuenta que la mayor cantidad de ingresos ingresan al Ecuador desde el extranjero. Sí, efectivamente hemos trabajado de manera articulada y conjunta con la industria turística, con los gobiernos locales, con la academia, en una agenda de reactivación del sector turístico que está estructurada en 3 grandes momentos: acciones al corto plazo, acciones al mediano plazo y acciones a largo plazo. Dentro de esto creo que es importante mencionar que hemos priorizado al turismo interno y al turismo doméstico en la parte inicial de la reactivación turística. Justamente este feriado responde a esa estrategia de fomento del turismo interno y fomento del turismo doméstico. Ahí tenemos una campaña importante que acabó de salir también, que se llama Me Quedo en Ecuador. Pero por otro lado también luego de esto viene la segunda fase, que es justamente poder reactivar el turismo regional. Nosotros lo llamamos el multidestino, que es básicamente los corredores que están entre países cercanos. Por ejemplo, todo lo que es turismo fronterizo, todo lo que es turismo que viene de países cercanos, es una de las apuestas importantes que queremos también desarrollar. Y luego en una tercera fase, lo que es básicamente ya el fortalecimiento y la reactivación del turismo internacional. Para eso, justamente el 15 de este mes, vamos a hacer el lanzamiento de la campaña internacional. Es una campaña promocional del Destino Ecuador con un nuevo lema que se llama Be Well in Ecuador, siéntete bien en Ecuador. Entonces, todo esto forma parte de la estrategia de reactivación del sector turístico y básicamente de las prioridades. Primero el fomento al turismo interno, luego el fomento al turismo regional y en una tercera fase la reactivación del turismo internacional en toda su integridad. Muchas gracias, señor viceministro, por habernos acompañado el día de hoy. Que tenga un excelente día. Muchas gracias, buen día. Muy bien, vamos a un corte comercial y regresamos con más información aquí en El Comercio TV. Estamos de vuelta, gracias por acompañarnos. 9 personas resultaron heridas tras la explosión de un tanque de gas en un local de comidas. Esto pasó en Cumbayá, en el sector nororiente del distrito metropolitano de Quito. La detonación causó también daños en 19 viviendas y 6 vehículos. Le contamos. Tan espantosa, es como una película de terror. La explosión ocurrió alrededor de las 10 de la mañana de este sábado 10 de octubre en las calles García Moreno y Manabí, en el sector de Cumbayá, al nororiente de Quito. Y lo que sentimos es un fuerte remesón, como que fue un terremoto, un temblor. Estaba en la cocina, dentro de la cocina, cuando de golpe entró una cosa como una bola, entró. Y de golpe salió, pero salió llevándose todo. La casa parecía que se nos vino encima.
Realmente es una angustia, una explosión impresionante. Los vecinos, asustados y confundidos por la detonación, dieron alerta a la policía y también ayudaron como pudieron a los heridos. 9 personas resultaron afectadas por la detonación, entre ellas 2 menores de edad, quienes fueron trasladados a las casas de salud, mientras que en el lugar de los hechos y los alrededores todo era confusión. La primera hipótesis que se maneja es que la detonación se produjo por un tanque de gas. Se presume que ha pasado toda la noche jugando y hay un punto de ignición que las personas que entraron provocaron. Por la fuerza de la explosión, 2 viviendas fueron destruidas, 22 resultaron con algún daño y también 6 vehículos fueron afectados. En el local donde se produjo la explosión funcionaba un restaurante de shawarmas. La dueña del inmueble pide que se investigue los hechos. Entonces nosotros como dueños de casa, nosotros no podemos asumir los gastos de todo una cuadra. Yo le renté a un señor, Nabil Hachi, pero el señor no, yo le llamé, le dije que por favor se acerque, que pasó esto, pero el señor hasta el día de hoy no se acerca, mejor me cerró el teléfono, entonces yo realmente estoy desesperada, no sé qué hacer, porque como le digo, la inversión, nuestra casita ha sido trabajo de toda una vida. Las indagaciones sobre el incidente se extenderán durante la semana. Se ha ofrecido para este miércoles entregar un informe respecto a la explosión. Con imágenes de Juan Francisco Cabezas, informó Carolina Basante. Y durante el pasado fin de semana, amigos, se registraron 265 incendios forestales en el país. Uno de los más grandes consumió 470 hectáreas de la Reserva Natural Antizana. Veamos. El fuego en el Antizana comenzó desde la tarde del viernes 9 de octubre y se fue extendiendo sin misericordia por el Pajunal. La fuerza del viento hizo aún más difícil la tarea del Cuerpo de Bomberos de Quito, que intervino para sofocar las llamas. Debido a la magnitud del incendio, fue necesaria la intervención de otras unidades como guardaparques y militares. En total, 140 efectivos se movilizaron. Como reporte final de este evento, podemos mencionar que en estos momentos el incendio se encuentra totalmente controlado, en fase de monitoreo con nuestro personal hasta horas de la tarde para evitar posibles reiniciones. Al momento se investigan las causas del incendio, pero se presume que este habría sido provocado. Lamentablemente, 470 hectáreas de la reserva fueron consumidas. Los animales del páramo tuvieron que huir e incluso la calidad del aire de la capital se vio afectada. Este fue uno de los 265 incendios registrados durante este fin de semana de feriado en Ecuador. Según datos del ECU 911, en Quito se reportaron 49 incendios, 69 en Latacunga, 22 en Cuenca, 2 en Durán y 10 en Portoviejo. Informó Carolina Basante. Y en Loja, localidad de Catamayo, un accidente de tránsito cobró la vida de una persona que se encontraba cruzando la vía. El automotor, según las primeras investigaciones, se registró por el exceso de velocidad. Un accidente de tránsito que ocurrió en el cantón Catamayo de la provincia de Loja deja un muerto y varios heridos. El accidente, según versiones, sería por exceso de velocidad. Que vi que se estrelló contra el poste, como acaban de ver. Yo venía en la parte de atrás, yo venía de civil en mi auto, venía a tanquear el vehículo. Y en lo que me percato de eso, ¿sí? Mis compañeros de turno de guardia inmediatamente llamé y están aquí los compañeros. ¿Sí? El camión se impactó en un poste quedando en llamas. Moradores del sector manifiestan que cada vez se dan esos accidentes en el lugar. La persona que murió era un transeúnte. El borrachito que venía en la calle ya estaba de allá para acá. Había una camioneta detrás del señor del borrachito que venía haciendo parqueo para que los carros lo esquiven. Pero vino ese camión que se estrelló y lo atropelló porque vino muy veloz. Bomberos, Policía Nacional llegaron hasta el lugar para poder dar los primeros auxilios a las personas involucradas en el accidente y de igual manera apagar las llamas que consumieron el vehículo en su totalidad. Que es rápida, ¿no? Hay que tener bastante precaución y ahí está la consecuencia, ¿sí? En Loja informó Marcela Constante Brito. Vamos a Manta. Ya durante este feriado fueron asesinadas 3 personas que tenían antecedentes penales. Las víctimas recibieron entre 8 y 9 balazos. Uno de ellos murió por un disparo en la cabeza. Le contamos. Ay, hijo lindo, por Dios. 3 personas fueron asesinadas en un periodo de 30 horas durante este feriado en Manta, provincia de Manabí. El primer crimen ocurrió en el barrio María Auxiliadora 2. Gabriel Mera Moreira fue atacado dentro de su casa frente a su hijo de 3 años y otros familiares. Que estaba el niño ahí en la hamaca con el papá.
pegaron, le dijeron que se aparte al niño. Que lo apartara al niño, dice que dijo ese mascarado. Ahí lo mataron. Según vecinos, un carro y una moto huyeron de la escena tras el crimen del taxista informal, que según la policía tiene antecedentes por tráfico de droga. 3 tiros, una sola, güey. Y yo salí a ver y cuando vi que una moto salió primero. Después atrás de la moto salió un carro blanco. 16 horas después, al noroeste de Manta, en el sector de Marbella, José Luis Zambrano Moreira fue abatido en una vereda a plena luz del día. 9 indicios balísticos quedaron en la escena. El señor ha llegado aquí al lugar, ha estado en este lugar, llega una persona, lo intersecta y se producen los disparos. Familiares confirmaron que la víctima habría notado que era seguido una noche antes del crimen. Era comerciante y propietario de una embarcación pesquera. Otro que estaba ahí con él dice que a él no le dispararon, que nomás fue a él, que anoche había visto un carro que como 4 vueltas le había dado. La madrugada de este domingo, en una casa en construcción en el sector de Santa Isabel, en Montecristi, en la zona limítrofe con Manta, 2 hombres fueron baleados, uno murió y otro resultó herido. Lamentablemente fallece por un impacto de bala en el cráneo. La otra persona se encuentra herida en el hospital con impactos en los brazos y unos golpes. El fallecido, de unos 60 años, no ha sido identificado. Después de este último crimen, un vehículo fue abandonado. Se indaga si está vinculado. Fue localizado en el sector de Cuba. Estamos haciendo las verificaciones respectivas. Las investigaciones preliminares establecen que no habría relación entre las 3 muertes violentas. Son hechos aislados que tienen relación entre sí por problemas de negocios personales. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Y en Guayaquil, el ministro de Inclusión Económica y Social, Vicente Andrés Tayano, realizó la entrega de bonos de apoyo nutricional de $240 en Bastión Popular. La asistencia social se ejecuta gracias al aporte del Programa Mundial de Alimentos con una inversión de $2 millones. En el Centro de Atención Infantil Luz del Alba había doble celebración. Madres y niños de 10 familias de Bastión Popular cobraron el bono de apoyo nutricional de $240. ¿Qué es lo que nuestros niños deben comer? Y si nosotros entendemos esto de la manera correcta, vamos a cuidarlos y estamos cuidando el futuro no solo de nuestros hijos, sino el futuro del país. Porque está comprobado la importancia que tiene que nuestros niños estén bien alimentados. El objetivo es cubrir las necesidades alimenticias de niñas y niños de los centros, unidades y círculos de cuidado y aprendizaje. Otra buena noticia que tenemos como Gobierno Nacional es que estamos ampliando la red de protección social porque hay nuevos beneficiarios del bono de desarrollo humano. Este bono es posible gracias al financiamiento y apoyo del Programa Mundial de Alimentos, con una inversión de cerca de $2 millones. Le estoy muy agradecida, de verdad, de todo corazón, y que Dios los bendiga a todos. Todos sabemos la situación que estamos pasando, vemos mamita que nos hemos quedado sin empleo y nos ayuda bastante en la alimentación de nuestros niños. El bono se pagará por una sola vez durante el mes de octubre. A escala nacional se entregarán 7.992, de los cuales 1.147 se cobran en Guayaquil, informó Jorge Escobar. Vamos a contarles ahora que en Guayaquil el Museo Viviente, con la exposición cronológica de la independencia de la ciudad en el Palacio de Cristal y las pinturas de los retratos de próceres en piedras en Guayaparte, captaron la atención del público durante el feriado. Aquí les contamos detalles. Veamos. Un personaje que también fue importante. Al 9 de octubre se lo celebra todo el mes y su gesta bicentenaria la cuentan por decenas y hasta cientos de veces. Es un museo de carne y hueso. Por eso, Guayaquil es siempre por Guayaquil, pero fundamentalmente es Guayaquil por la patria. Sucede en el Palacio de Cristal. Aquí están Olmedo, Villamil y Antepara, junto a las madres de la patria. ¿Ustedes saben cómo bailamos en 1820? Me parece algo bastante educativo y que debería realizarse con mayor frecuencia. Por tratarse de su libertad, es una fecha conmemorable en la que todo el mundo debería de visitar el malecón. Allí también se exponen las esculturas que estarán incluidas en la nueva Plaza del Bicentenario. En el futuro vamos a tener allí, al pie del monumento Olmedo, la llama eterna de la libertad. Habrán varios segmentos que petrificarán los siglos XIX,
20 y 21. Esta columna va a estar además soportada por un capitel que es la réplica del capitel al centenario, la columna del centenario, que es la que tenemos en el parque. Y además va a estar enarbolada, va a estar envuelta por una bandera de Guayaquil. Las imágenes de los protagonistas se han multiplicado por doquier, incluso en piedras. Concepción artística del pintor y dibujante guayaquileño Federico Gonsenbach. Que se refleja en las piedras que dicen que son del mar y de ríos, es muy importante porque está utilizando productos naturales. En un puerto de libertades y supervivencias, informó Jorge Escobar. Y cada 12 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Artritis Reumatoide, una enfermedad inflamatoria crónica que afecta por lo menos al 1% de la población. La artritis reumatoide se manifiesta como una enfermedad que provoca inflamación e intenso dolor en las articulaciones, sobre todo en las manos y los pies. Miriam Choes lo sabe bien, pues convive con esta dolencia desde hace 24 años. Esta enfermedad es muy dolorosa, costosa y discapacitante. Esta enfermedad se manifiesta a través de varios síntomas como el dolor, la hinchazón y la rigidez de las articulaciones. Si ese paciente tiene lo que se llama rigidez matinal, es decir, que amanece rígida las manos, pero no 5 minutos, puede durarle media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y ese es el paciente que ya debe ser tratado inmediatamente. Sin embargo, estos síntomas pueden aparecer y desaparecer, haciendo más difícil el diagnóstico temprano de esta enfermedad, que puede significar una gran diferencia. Temprano estamos hablando de 6 semanas de evolución. Entonces, si tú la detectas hoy por hoy tempranamente, tienes el chance de tratarla adecuadamente y, si es posible, curarla. El desarrollo de esta enfermedad puede ser mayor cuando existen varios casos en una familia, pues existe una predisposición genética, aunque esta patología no es hereditaria. Sin embargo, también existen otros factores a considerarse. 1. Fumar. Hoy por hoy sabemos que el tabaco es un factor de riesgo fundamental para el desarrollo de esta grave enfermedad. Y lo otro es la higiene dental. Aquellos pacientes que tienen una periodontitis crónica a largo plazo también tienen mayor riesgo. La edad promedio de mayor manifestación está entre los 30 y 50 años y suele ser más común en mujeres que en hombres, informó Carolina Basante. Este 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. En nuestro país, escuchen bien, varias fundaciones sin fines de lucro recorrerán el territorio para informar la importancia del apoyo familiar para los pacientes. Veamos. Promover el incremento del acceso a controles, diagnósticos y tratamientos contra el cáncer de mama fue el objetivo de la Organización Mundial de la Salud para establecer el 19 de octubre de cada año como fecha conmemorativa. En nuestro país, las organizaciones sin fines de lucro encargadas de brindar apoyo a las pacientes señalan que 5 de cada 10 mujeres padecen la enfermedad. Hablemos que un 70% de mujeres que hemos vivido el cáncer de mama han sido abandonadas por su pareja. Varias mujeres que superaron el cáncer de mama mencionaron que el apoyo del entorno es fundamental durante la batalla. Porque lamentablemente no todos tienen la valentía o la actitud para seguir adelante al lado de una persona que está pasando por estos procesos. Razón por la cual ahora sus esfuerzos se enfocarán en sensibilizar a las comunidades del país. La tarea de la Fundación Fuerza Rosa iniciará en Tabacundo. En Tabacundo tenemos muchos índices de las creencias, tabús, más miedo. Entonces queremos empezar a ir a romper, ya rompimos el tabú de que el cáncer es un sinónimo de muerte. Es la otra parte también que queremos seguir avanzando. La OMS estableció que esta enfermedad representa el 16% de todos los tipos de cáncer que padecen las mujeres en el planeta, informó Sofía Vintimilla. Ahora protegerte del COVID-19 depende de tus acciones. Es importante mantener distanciamiento social en todos los lugares públicos. Cuida que estés alejado 2 metros de otras personas y no realices reuniones presenciales si no es necesario. Recuerda que la pandemia aún no termina. Cuida de ti y de tu familia.